Este, tenemos como modelo, habíamos hablado con César, en tribunales en España. Son tribunales que, incluso algunos de estos tribunales constitucionales comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que el doctor Escabuso, que está por llegar, tratará el tema de la arbitrariedad. Y bueno, no te quiero quitar este tema a vos, Oscar, y así que por favor podés iniciar lo que pensabas comentar. Bueno, primero quería agradecerle acá a los colegas que me hayan dejado participar, y fundamentalmente a vos y a Escabuso, que me ayudaron bastante, para poder hacer esta tarea. Lo que me toca a mí es el desafío de la racionalización. ¿Qué es lo que se pretende con este principio? Reducir o incluso suprimir los recursos de arbitrariedad de las sentencias, y entonces la Corte Suprema de Justicia solamente se encargaría de lo que específicamente le correspondía según la Ley 49. Y no extenderse a tantas cuestiones que lo transformaron en una biblioteca de expedientes. Entonces, la reducción del recurso de arbitrariedad de la sentencia, o la supresión sería, como esto es un antecedente jurisprudencial, la Corte, ¿no es cierto?, por un fallo de la misma, que era lo que tenía ahora Escabuso, transformó esta cuestión. Y entonces, ¿qué es lo que plantean los juristas? Hacer una contrario sensus, o sea, que la Corte que lo autorizó de algún modo con ese fallo, lo deje de utilizar, ¿no es cierto? Y entonces se terminaría el problema. Pero esto, para otros juristas, impediría el derecho el principio de la transversalidad, porque cuando dice que cuando el Estado otorga un derecho, después no lo puede quitar, no lo puede suprimir. Y también lesionaría derechos constitucionales del debido proceso, de la propiedad y la razonabilidad. Y también estaría el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, llamada cláusula federal, que también es un poquito discutida, porque me parece que en algunos lados lo federal medio no existe. No obstante, nosotros somos parte de ese acuerdo, de ese pacto, y estaría violándose. Otra propuesta sería la creación por ley de un tribunal intermedio. Esto es una propuesta que sale de un proyecto de ley del doctor Jorge Banossi. El proyecto de ley, el de 6055 del 22 del 12 del 2003. En su artículo 6 propone la creación del Tribunal Federal de Casación. Este tribunal tendría competencia en sentencias arbitrarias. ¿Qué sería la sentencia arbitraria para Banossi? No haber decidido cuestiones esenciales planteadas por las partes en la causa. Prescindir de las pruebas decisivas que se aportaron en el expediente, pero que el juez no lo tuvo en cuenta. O hablar de pruebas que son inexistentes, que en el expediente no se encuentran. También, fundamentalmente, todo lo que sea contradicho entre las partes, pero que estaría incluido dentro de las constancias de autos. Este tema de Banossi tiene digamos, un inicio o una idea
planteada por el doctor Carrió. Mi compañero tenía que hablar del doctor Carrió también, pero todavía está con la bicicleta para llegar. Entonces, pareciera ser que es interesante que este tribunal planteado por Vanossi, porque nosotros tomaríamos la experiencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, que ha sido como un filtro para la llegada de recursos a la Corte Suprema. Entonces, utilizando el mismo mecanismo, nos encontraríamos que este tribunal sería como una limitación al recurso extraordinario de la Corte. Hay también una cuestión que se produjo en el año 1990 cuando se hizo la reforma, lo que se dice certiorari y negativo, artículo 280 del Código Procesal Civil de la República, ley 23.774, que toma en forma inversa los antecedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos. En los Estados Unidos, la Corte rechaza sin ninguna, la Corte elige las causas que van a hacer de su tratamiento porque se considera competente. En la Argentina es al revés. Las causas que llegan a la Corte dice que no son de su competencia y entonces no lo fundamenta eso. Eso es un error terrible, porque esto podría producir daños irreversibles a cuestiones jurídicas, a expedientes, a juicios que lleguen ahí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, nosotros decimos, no, esta instancia se acabó. Y esto no es importante para nosotros. Entonces, los recursos por arbitrariedad de la sentencia, nosotros decimos que no lo elegimos, o por ahí elegimos uno, y entonces estamos también siendo arbitrarios en la elección, porque estamos en un problema de producir daños irreversibles, porque eso después se terminó. Claro que posiblemente podríamos llegar a instancias extranacionales, pero para llegar a esos ámbitos tenemos que tener en cuenta el desgaste profesional, los honorarios y demás, que la gente común por ahí no puede solventar. Por eso el efecto práctico del artículo 280 no fue lo esperado. Todo esperado, dijeron, bueno, esto va a reducir la cantidad de expedientes, ¿no? Pero empezaron a discutir la inconstitucionalidad de ese artículo, y en este aspecto, para profundizar en otra charla, teníamos que ver un libro escrito por Adolfo Rivas, que habla de la competencia de la Corte del año 2005, parte cuarta, página 1253. Y también podríamos incluir a Lino Palacios, que estudia un fallo de la Asociación de Prestaciones Sociales a Empresas de 1999, fallo 322-17. Pero la cuestión también la tenemos que mirar desde este punto. Cada vez son más frecuentes las sentencias viciadas de arbitrariedad, surgidas de los juzgados de primera instancia, elevados a la Cámara y después a la Corte de Justicia de la provincia y llegado por recurso extraordinario a la Corte. Esto es como consecuencia de un principio que tienen que tener los jueces y que se lo han olvidado, que es el principio de la prudencia en sus fallos. Y también la falencia en la formación de los letrados que después asumen la magistratura y
que se observa en esos fallos y en su actuar jurisprudencial que desconocen el derecho constitucional y por sobre todas las cosas más desconocen la teoría general del derecho. Entonces lo hacen ineficientes, ineficaces, y por ahí dijeron que eran hasta brutos. Esta situación produce, ¿qué produce? Que la existencia de la arbitrariedad en las resoluciones que no son sentencia también llegan a la Corte, como por ejemplo, por el recurso de admisibilidad del recurso que lo admitió la Corte, llegan a la Corte vía recursiva excepciones de premio de especial pronunciamiento, una cosa re loca. También medidas cautelares y sentencias dictadas en juicios ejecutivos, en amparos, etc. También es responsabilidad de los abogados litigantes, porque los abogados litigantes llegan a la Corte porque no quieren aceptar, ¿no es cierto?, aún con los fundamentos que tuviera el fallo de primera instancia, el de la Cámara y el de la Corte de la provincia, no quieren aceptar que perdieron, que el derecho no lo pueden seguir ejerciendo, que su cliente perdió el juicio. Entonces, la mayoría de los abogados que andan dando vuelta por el tribunal, quieren llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué pasa? Ese techo que debería existir, no existe. La Corte está repleta de expedientes que no deberían tenerlos. Entonces, ¿cuál es la obligación de los juristas, de los colegas y de los mismos jueces? ¿Cierto? Lograr, a través de lo que nosotros consideramos que es lo correcto, lo justo y lo equitativo, algún sistema, ¿no es cierto?, que resuelva este grave problema de la arbitrariedad de las sentencias, por sobre todas las cosas, cubriendo, ¿no es cierto?, los derechos del judiciable. Porque si no, también nos ponemos del otro lado, nos ponemos del lugar de que el pobre del justiciable no se le terminó su derecho y se va a su casa con un desconsuelo porque dice, y los jueces, ¿para qué se dedican? Si yo tenía la razón. También tenemos, y vos, no sé, en la época de tuya, Grau, creo que estaba conmigo, en la época mía, nosotros teníamos un sistema. Y el sistema que teníamos nosotros era que emitíamos dictámenes a nuestros clientes. Entonces, cuando le emitíamos dictamen al cliente, el cliente sabía el porcentaje de posibilidades que podía tener un recurso de esa importancia o de ese valor. El recurso extraordinario es un recurso extremadamente complejo. 25 líneas, toda esa historieta de estos muchachos. Pero eso hace, yo me acuerdo que yo emitía dictamen. Entonces, bueno, le hacía firmar el dictamen al cliente y lo elevaba. Pero el tipo lo tenía que comprender. Tenía que entender que nosotros llegábamos hasta acá. Parece que ahora muchos abogados no quieren llegar hasta acá, quieren seguir. Y entonces nos encontramos con ese cuello de botella en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hola, Melina. Está mi hija acá. Bueno, me llegó tarde la doctora. Llegó tarde más o menos. ¿Cómo fue, doctora? Ah, ¿estuvo? Y Cecilia estuvo antes la doctora Melina, ¿sí? Ah, muy bien, lo felicito. Y no sea curioso, doctor. Su hija ya es grande. No, pero es una parva. Es un montón de gente, César. Y vamos a quedar 3 Ana Pérez, Cecilia Berjueve, está acá con nosotros. Bueno, si esperamos un rato, lo vuelvo a repetir si querés.
¿Salió bien o no salió bien, doctor? ¿Estudié el apunte o no estudié? Viene muy bien, viene muy bien. En 7 minutos esta sesión de Zoom se va a cortar y después hay que volver a conectarse con la segunda. En la segunda Cargamos la segunda. le das después un cierre y bueno, en todo caso está grabando esto, por eso hay que tratar de guardar la formalidad lo mejor posible, ¿no? Sin caer en el excesivo rigor formal, pero bueno, por lo menos para que quede registrado este tema, que es realmente muy, muy interesante lo que estás comentando, Oscar, y bueno, aprovechar estos minutos y después la seguimos en la segunda tanda también. Como no, se conecte yo que quería expresar expresar algunas cosas de mi experiencia profesional de 36 años de abogado. En los pasillos de los tribunales, todos nosotros, alguna vez anduvimos con un expediente golpeándonos contra las paredes, diciendo, mirá el fallo que emitió el doctor tal. Y entonces, la verdad es cierto que muchos abogados que tuvieron la suerte en su momento de ingresar a la vida judicial, se encontraron con que tenían el cargo, que tenían una linda función, que aparecían en determinada hora del día, que muchas de las tareas que realizaba lo hacía el secretario. Entonces, por ahí nosotros hojeando algo en la Secretaría de Juzgado, vemos esos apuntes que hacen los secretarios de los fallos que tiene que firmar el juez. Entonces, porque tenemos que decir la verdad, porque si no, empezamos con una burda mentira, es una cosa que no es verdad. Los jueces tendrían que dedicarse a estudiar cada causa y esos principios que yo detallé, los deberían cumplir, porque esa es una función, para la función están esos principios. Entonces, cuando violan esos principios, cuando no leen un expediente, cuando lo leen de distinta manera, aparecen como algunos abogados que copian y pegan. Entonces, no se le entiende lo que quiso decir. Y la verdad que tenía que ser fallos de oscuro libelo. Habría que modificar el código y cuando dicen cosas que no van, directamente sancionarlos. Yo creo que yo he vivido esa experiencia, he visto un montón de colegas que han tenido ese problema y creo que todos nosotros, de algún modo, tuvimos ese inconveniente. Por eso, este tema de la vialidad es un tema que tenemos que seguirlo discutiendo, profundizarlo y hacer una jornada, como te dije, teníamos que agarrar y acá Andrés, un tipo que ha estado toda la vida dentro del tribunal, y Sergio ha estado como funcionario toda la vida en el juzgado federal. Guillermito es un pibe joven, Alicia no la conozco, pero creo que tiene una buena práctica profesional, y todos los que nos están siguiendo, que son unos cuantos acá, le tenemos que siempre agradecer que nos estén escuchando, porque el esfuerzo que hacemos es para que los demás nos ayudamos a pensar y también nos ayudan a pensar en nosotros. El abogado, por sobre todas las cosas, tiene un problema de soberbia, de no querer enseñar. Nosotros, cuando yo empecé la carrera, la profesión, iba a trabajar a 3 abogados en forma gratuita. Y entonces aprendí de distintas ramas del derecho. Pienso que deberíamos nosotros, los abogados viejos, los que están jubilados, por ejemplo, colaborar con los abogados jóvenes para que no cometan tantos errores como nosotros lo hemos visto durante nuestra actividad profesional. Algunos no son hijos de abogados, no están en los estudios grandes, y entonces tienen esa carencia del saber o de cómo se encara la cuestión jurídica. Esa carencia viene también de la facultad, por supuesto, ¿no? Pero podríamos nosotros colaborar en eso.
No sé si estamos, ¿cómo estamos, César? Yo diría que, bueno, nos conectemos a las 16:40, faltan 7 minutos. Ahora vamos a dar por terminada esta primera tanda. César, perdóname, quedando 7 minutos, ¿no cree que se presente Gustavo que quiere entrar en la sala 1? No, es que quedan 2 minutos para que se corte. Sí. Quedan 2 minutos para que se corte y en 7 minutos arrancamos, porque está programada para las 16:40. En 7 minutos, le digo a Gustavo. Sí, pero incluso un par de minutos antes ya podemos empezar, pero ya directamente arrancamos porque va a demorar un poquito que se vuelvan a conectar los que están acá y los que quieran ingresar. Bueno, muy bien, Oscar, me pareció muy, muy interesante. Tendrías que darle ahora, cuando arranquemos la segunda tanda, una especie de conclusión o de síntesis, si querés hacer, por si viene nueva gente, nuevos colegas. Y después, bueno, si ya va a estar Gustavo, que hable Gustavo, y dejaremos algún lugar para las preguntas, ¿sí? Con esto del lenguaje claro, me acordaba que se dictó anteayer la sentencia que entró en el libro Guinness por la extensión, no sé si sabían, 3.067 páginas, una sentencia. Sí. Independientemente del tema de fondo, o sea, no puede haber una sentencia de 3.067 páginas, por favor. Qué poder de síntesis los jueces. Sí. Se ve que trabajaron como 400 abogados. Increíble. Copiaron y pegaron. Para llegar al récord, ¿no? Porque no hay, no me imagino, no. Directamente deben haber transcripto las testimoniales, deben haber transcripto en el cuerpo de la sentencia. Y pensaba que la resolución esta que vos nombrabas, por eso lo relacioné con lo de la Corte, la acordada 4 del 2007, que 26 renglones y 40 páginas para el recurso extraordinario y 10 páginas para la queja como tope. Mira vos. 10 páginas para un recurso que tiene que ser autosuficiente, es realmente pobre. Bueno, corta ya. Jorge Enrique López Mirosevic, tenemos que volver a conectarnos ahora con la segunda parte, ¿sí? Sí. Bueno, vamos y nos vamos conectando, ¿de acuerdo? De acuerdo.